Vamos a retomar Hebreos capítulo número 3, verso 7 al verso número 15. Si usted estuvo aquí el domingo, ¿cuántos estuvieron aquí el domingo? ¿Cómo le fue con el mensaje del domingo? La próxima pregunta es: ¿cómo le fue con el mensaje del domingo? El Señor está haciendo cosas poderosas, pero el mensaje del domingo fue un poquito personal y un poquito intenso emocionalmente. Y este va a ser peor, gloria a Dios. Hebreos capítulo número 3. Hebreos capítulo número 3. Verso número 7 al verso número 15. Hebreos capítulo número 3, verso número 7 al verso número 15. Escuche cómo dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Cierre los ojos ahí donde está. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tú nos permites en medio de una semana ajetreada, tomar tiempo para venir a tu casa a recibir tu palabra. Yo te pido que el poder de tu palabra, que tiene la capacidad de transformar el alma, el corazón, la mente y el espíritu, toque el corazón de todos los que estamos reunidos aquí. Señor, por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra. Y por el poder de esa misma palabra, yo creo y confieso con mi corazón que hay estructuras de pensamiento que van a ser creadas y hay gigantes de pensamiento que van a ser derribados. Y que el proceso de tu palabra nos lleva a nosotros a entender lo que tú estás hablando para nosotros en este tiempo. Yo te doy toda la gloria por los méritos de Jesucristo. Amén y amén. Este pasado domingo comenzó para nosotros esta nueva serie titulada Corazón de Piedra. Y comenzamos a hablar un poquito acerca de esas complejidades que la Biblia nos presenta acerca de los procesos propios de la vida que llevan a nuestro corazón a cambiar de estado. Y el domingo comencé hablando acerca de la fragilidad de la esencia del corazón. Y cómo el corazón es construido de un material tan peligroso que con un pequeño descuido el estado de ese corazón puede cambiar para siempre. Para mí esto es bien importante porque cuando usted va a la Escritura, usted va a darse cuenta que el asunto de Dios con el trato del ser humano tiene todo que ver con el corazón del hombre. Y expliqué el domingo pasado que cuando estoy hablando de manera tipológica acerca del corazón, no estoy hablando de este corazón, porque biológicamente esto es una máquina que bombea sangre y ya. No hay nada ahí, no se contienen emociones ahí, no se contienen recuerdos ahí, no hay pensamientos ahí.
Pero la Biblia utiliza en muchas ocasiones esa metáfora, hablando acerca del corazón, para hablar acerca de la esencia del ser. Algo que es realmente quien yo soy, donde están mis amores, mis resentimientos, mis procesos, mis historias, mis recuerdos. Y comenzamos hablando el domingo acerca de cómo el escritor a los hebreos está haciendo una remembranza, sustrayendo del Salmo número 95, verso 8 al verso número 11, una porción que es una invitación, una advertencia para que el pueblo de Dios cuide su corazón. Cuide su corazón de no caer en la tentación de volver atrás. Porque los hebreos están viviendo un proceso complicado de persecución, y la persecución tiene la tendencia de regresarnos mentalmente a un lugar de mayor comodidad. Y comencé a hablar acerca de cuáles son esas cosas en la Biblia que la Biblia nos enseña que tienen la capacidad de atentar contra el estado propio del corazón. Señores, para mí es súper importante establecer esta idea. El ser humano, por causa de su lucha natural con el pecado, desarrolla una propensidad a descuidar su corazón para luego tratar de luchar con un corazón endurecido. Es parte de la inestabilidad propia de la vida. Y esa propensidad del corazón humano nos lleva a nosotros a desarrollar un tipo de corazón que se vuelve insensible. Para mí esto es bien importante porque cuando yo hablo de un corazón endurecido, no estoy hablando literalmente de que el corazón toma biológicamente una consistencia diferente. Estoy hablando de la manera consciente o inconsciente en la que nosotros, por causa de los resultados de los procesos de nuestra vida, comenzamos a vivir tratando de protegernos. Ayer en la noche hablaba con alguien y me decía: yo estoy en una tarea de vida donde estoy buscando cuidar mi corazón. Me tocó hacerle esta pregunta. Le hice 3 preguntas. La primera pregunta: ¿cómo se hace eso? La segunda pregunta: si en verdad eso se puede hacer. Y la tercera pregunta que le hice fue: ¿cómo se ve? Porque la realidad es que si nosotros somos honestos, inconscientemente, la manera en la que nosotros consideramos que cuidamos el corazón es apropiándonos de la insensibilidad. Y la inmensa mayoría de los que hemos sufrido procesos terribles en la vida, la manera automática, instintiva, con la que nosotros cuidamos nuestro corazón, es manejándonos de manera reactiva. Presta atención. Manejándome de manera reactiva por causa de los procesos que yo he vivido en la vida, y siendo insensible como el resultado de los dolores profundos en la vida. Déjeme darle un consejo. El corazón no se cuida después de tomar decisiones. El corazón se cuida antes de tomar decisiones. Voy a empezar a predicar ahora. No hay forma. Este es el asunto enigmático de los evangélicos. Los evangélicos vivimos de manera reactiva en la vida. Como nosotros no estamos buscando simplemente tener bonitas experiencias, buenos recuerdos y lindos momentos, pocos de nosotros somos intencionales en el ejercicio del cuidado de la intención por la que hacemos las cosas, y pocos de nosotros somos responsables asumiendo diligencia en nuestra toma de decisiones previas para evitar
llegar a un proceso complicado de dolor. Escuche esto porque esto es bien importante. Tú puedes tratar de manejarlo, pero yo necesito que tú entiendas, y siempre que hablo de temas del corazón y de las emociones, esto es como que una línea recurrente en mi discurso. Tú no puedes controlarlo, tienes que aprender a manejarlo. No hay una cosa más ficticia en la mente del ser humano que el sentido del control. No hay una cosa más ficticia en la mente del ser humano que el concepto de la seguridad. No hay nada seguro en la vida. ¿Están aquí o no? La única cosa que hay seguro en la vida es que aún en los procesos tormentosos de la vida, Dios tiene un rol protagónico con el que pretende cambiar los procesos complicados de nuestra vida, y que lo que el enemigo envió en nuestra contra, Dios lo va a volver para nuestro bien. Pero más allá de eso, no hay manera de controlarlo, y no tienes seguridad alguna. Atendí a alguien hace algunas semanas, una pareja que está en un proceso de restauración muy bonito, y me resultó curioso porque en medio de la conversación una de las partes le dice a la otra: pero ¿y qué me asegura a mí? Y yo, pausa por favor. Antes de que sigamos hablando embustes aquí, déjenme hacerles un favor para ahorrar tiempo. Nada asegura nada. Pero eso tiene una buena noticia. Eso lo que significa es que si usted está aquí, usted vive a las expensas del plan misericordioso de Dios. Y vivir a las expensas del plan misericordioso de Dios, lo que significa, damas y caballeros, señoras y señores, es que aunque yo no lo puedo controlar, el Dios al que yo le sirvo tiene la historia de mi vida escrita con la palma de su mano. ¿Alguien está aquí o no? Aunque yo no puedo resolverlo, el Dios al que yo sirvo tiene una historia completada desde el capítulo 1 hasta el capítulo final de mi historia. Yo estoy mirando lo que tengo de frente, pero el Dios que yo sirvo ha escrito una historia, escúcheme, y esa es una historia de victoria. Ahora, seamos honestos, para nosotros vivir una vida de interacción social que aporte a nuestra espiritualidad de manera responsable, el escritor a los hebreos le dice a esta gente: cuídense de que el corazón no se les endurezca. El domingo terminé mi sermón explicando cuáles eran algunas de esas cosas. ¿Cuáles eran algunas de esas cosas que tenían la facultad de endurecernos el corazón? Voy a remembrar algunas de ellas, voy a aterrizar un poco en algunas de ellas y de ahí voy a partir a lo que tengo para hoy. Número 1, esto lo mencioné el domingo: la incredulidad y la falta de fe. Nosotros necesitamos entender que la incredulidad es una de las razones principales con las que el corazón de una persona se endurece. No solamente a nivel espiritual, la incredulidad es ese algo que se genera como la falta de confianza. Es muy difícil creer, es muy difícil tener un corazón sensible cuando hemos perdido la confianza. ¿Están aquí o no? Si usted lo mira a nivel relacional o lo mira a nivel espiritual, es muy complicado nosotros desarrollar una vida con un corazón súper sensible cuando la confianza ha sido trastocada. Pero cuando lo miramos en el aspecto espiritual, la falta de confianza en Dios nos aleja de nuestra comprensión de su gracia y nos vuelve resistentes a la voz de Dios. Escúcheme, si usted recibe esos procesos en la vida que trastocan su confianza, los que han sufrido
de algún abuso espiritual en alguna manera, la razón por la que les cuesta reincorporarse a la idea comunitaria de la vida espiritual es simple. Es porque el corazón ha sido endurecido porque han perdido la confianza. Y cuando Dios comienza a trabajar en el corazón del hombre, este es el proceso de Dios con su pueblo desde el principio. El proceso de Dios con su pueblo desde el principio es mostrar su poder para ganar su confianza. Dios se hace presente, Dios se hace visible para que ellos reciban una inyección de confianza que restaure la sensibilidad del corazón y pueda darle a ellos esperanza. Número 2, mencioné el domingo. La segunda cosa que tiene la capacidad de endurecer nuestro corazón es la repetición deliberada del pecado. La Biblia dice que vivir una vida de pecado es vivir una vida como enemigo de Dios. La Biblia no necesita ayuda para que nosotros tengamos una idea clara de qué ve Dios como pecado. A nosotros nos encantan las revelaciones de último minuto y esas cosas, pero la realidad es que la Biblia es bien clara acerca de lo que Dios ve como pecado y lo que no. Y el problema de vivir una vida con una recurrencia deliberada al pecado, según la Biblia, es que esa práctica continua sin arrepentimiento con el tiempo insensibiliza la conciencia. ¿Sí? Y esa inquietud que yo tengo cuando tengo temor a Dios, y esa cosita, ¿alguien entiende lo que yo estoy hablando? ¿No? Ese sentir que se le genera a uno cuando uno sabe que lo ha hecho mal delante de Dios, ese algo se va apagando y terminamos nosotros perdiendo el temor al Señor. Se pierde el temor al Señor cuando nuestra conciencia se ha insensibilizado y nuestro corazón se ha vuelto resistente a la convicción del Espíritu Santo. O sea, que a través de la conciencia el Espíritu Santo está inquietando mi corazón que esto está mal y yo sigo haciéndole resistencia a eso que el Espíritu Santo está trabajando dentro de mí hasta que esa persistencia apaga mi sensibilidad y ¿alguien está aquí o no? Y eso endurece mi corazón al nivel donde ya yo no tengo temor de Dios, ya yo no tengo miedo al pecado, ya no le tengo miedo a la condenación eterna, yo no le tengo miedo a vivir este tipo de vida. Yo estoy cómodo viviendo este tipo de vida y mi corazón se endurece contra Dios. Quiero ir aquí rápido. Vaya conmigo a Efesios capítulo número 4. Efesios capítulo número 4. Verso 17. ¿Están aquí o no? Mira lo que dice. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Si usted quiere entender esto, léalo al revés. Léalo al revés. ¿Cómo al revés? Pues sencillo. Esa dureza del corazón lleva a la ignorancia que hace que esos ignorantes se enajenen de la vida de Dios. Y por causa de vivir una vida ajeno a la vida de Dios,
viven con su entendimiento nublado. ¿Cuál es el resultado de vivir con ese entendimiento entenebrecido o ese entendimiento nublado? Que esas personas andan como solían andar antes de conocer a Cristo, viviendo sujeto a la vanidad de su mente. Míreme por favor. Cuando Cristo llega a la vida del ser humano, el poder de la sangre de Cristo tiene que transformar al ser humano. Si tú te sientes cómodo viviendo como siempre has vivido antes de acercarte a Dios, hay un problema ahí. Tú estás cómodo con la iglesia, tú te sientes bien con las canciones, tú te sientes súper chévere con lo que está ocurriendo en el ambiente de la comunidad de la iglesia. Pero cuando la sangre de Cristo toca cualquier cosa, la sangre de Cristo trastoca eso y lo transforma para siempre. Tiene que generarse una convicción automática, porque señores, esa es la función del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. El trabajo del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es generar una convicción que nos hace a nosotros conscientes de nuestro pecado. Esa conciencia de nuestro pecado, como es una obra del Espíritu Santo y no un trabajo de Satanás como acusador, al mismo tiempo que el Espíritu Santo nos hace conscientes del pecado, nos hace conscientes de la gracia que nos lavó a nosotros. Y eso nos hace entrar en una experiencia de arrepentimiento y conversión. Señores, nosotros en la iglesia tenemos que dejar de estar maquillando las cosas. Y el que me conoce sabe que yo no tengo ese talento, el Señor no me lo dio, me dio otros. Cuando el Espíritu de Dios transforma el corazón de la gente, ese corazón se vuelve sensible a la obediencia a Dios. Y esa sensibilidad de la obediencia a Dios nos hace vivir en contra de lo que ha sido nuestra manera pecadora de vivir. Quien vive una vida de pecado, la Biblia dice que es un hijo del diablo y que es enemigo de Dios. Tenía que venir el próximo domingo. ¿Por qué yo tengo que ser consciente de esto? Porque nosotros no podemos pretender seguir viviendo vidas espirituales hipócritas. Nosotros tenemos que despertar esta idea, señores. Para servir a Dios correctamente, a Dios se le sirve con un corazón sensible. Y la sensibilidad del corazón siempre va a llevar al ser humano a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque esa sensibilidad del corazón es parte de la obra con la que el Espíritu Santo va a revelar a Cristo a la vida mía. ¿Significa eso que yo no voy a fallar? No. Yo voy a fallar 700 millones de veces. Eso lo que significa, señores, es que yo no voy a poder vivir enajenado del pecado. Es que mi falla me va a llamar todo el tiempo al arrepentimiento, porque el Espíritu Santo está obrando dentro de mí. Y ese arrepentimiento mantiene mi corazón sensible a la obediencia a Dios. No le gusta, pero no importa. Número 3, el orgullo y la autosuficiencia. El orgullo impide que los seres humanos se sometan y reconozcan la necesidad que tienen de Dios. Un corazón orgulloso no acepta la corrección ni busca la dirección de Dios.
Ahora, en resumidas cuentas, si yo tomo mi sermón del domingo y lo genero en bullet points, me tomó 1 hora y pico predicarlo el domingo, pero en bullet points se resume en esto. Y es una cosa así de grande. Las señales de un corazón endurecido, según la Biblia, son las siguientes. Número 1, falta de sensibilidad al pecado. Número 2, resistencia a la corrección de Dios. Número 3, falta de temor reverente a Dios. Número 4, falta de gratitud y adoración. Y número 5, orgullo espiritual y justificación del pecado. Ahora, esto no es una cosa nueva. Porque si usted va a la Biblia, usted se va a dar cuenta que hay unos ejemplos bien interesantes. El Salmo capítulo número 95, verso número 8 al verso 11 que cité el domingo, habla de un momento neurálgico en la vida del pueblo de Dios que ha salido de Egipto en dirección a la tierra prometida. La Biblia establece que este pueblo ha sido librado por Dios, no de cualquier manera. Este pueblo ha sido librado por Dios con señales y prodigios. Porque el elemento de las señales y los prodigios son súper importantes en el proceso de ellos salir de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida. Porque esa es la manera en la que Dios le está mostrando quién Él es. Y con eso Dios está ganándose la confiabilidad de su pueblo. Porque ya ellos saben que Él es un proveedor, porque les dio maná en el desierto. ¿Alguien está aquí o no? Esas señales y esos prodigios tienen una razón de ser. Ellos saben que Dios es cuidador, porque la ropa crece con ellos, porque las aguas de mar se endulzan, porque las piedras brotan agua, porque el mar se divide en dos. Moisés entiende un poco del carácter de Dios, pero este pueblo está conociendo a ese Dios por las señales y por los prodigios. Sin embargo, la Biblia habla en el capítulo número 17, verso número 1 al verso 7 del libro de Éxodo, que este pueblo llega a un lugar llamado Meriba y Masá. Y ese pueblo, cuando llegan, por cuanto ellos se habían desenfocado, la Biblia dice que ese pueblo comienza a dudar de Dios. La cosa bien interesante, que es lo que está citando el escritor a los hebreos del Salmo capítulo número 95, verso 8 al verso 11, es que este pueblo, por causa de su incredulidad, se le endurece el corazón. Y esto es importante, señores. Por causa del endurecimiento de su corazón, en el verso que yo tomé en consideración, Dios dice: porque ustedes van a bregar así conmigo. Le estoy parafraseando la Biblia, ¿sí? Porque ustedes van a bregar así conmigo, y el resultado de todo lo que yo he hecho por ustedes es incredulidad. Pues ahora, por incrédulo, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Ahora mire esto. El corazón endurecido, ¿puedo? El corazón endurecido por la incredulidad genera otras cosas. Y ahí se hace fiel la Escritura cuando dice que el pecado engendra pecado. Mire esto que interesante. La razón por la que el corazón de ellos se endurece es por causa de su incredulidad. Y como el resultado de esa incredulidad, ellos comienzan a operar en quejas y en murmuración. Ahora, ese corazón endurecido por causa de la incredulidad, y estoy citando Éxodo capítulo número 16, verso 2 y verso 3. Ahora ellos, en vez de confiar, lo que hacían era quejarse.
Y como el resultado de esa queja, comenzaron a murmurar contra Dios. Dureza de corazón, por causa de la incredulidad, produce queja y murmuración. Míreme, que genera un pueblo persistente en su rebeldía. Jeremías capítulo número 7. Vaya rápido conmigo ahí. ¿Están aquí o no? Jeremías capítulo número 7, verso número 25. Y verso número 26 dice: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo les envié todos los profetas, mis siervos, enviándolo desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz y se hicieron peor que sus padres. Señores, la razón, una de las muchas razones que yo voy a dar durante toda esta semana por las que nosotros tenemos que cuidar el estado de nuestro corazón, es porque el estado de nuestro corazón nos puede llevar a vivir vidas de rebeldía, de incredulidad, de queja y de murmuración contra Dios. Porque nosotros tenemos que entender esto. El asunto de la espiritualidad es un asunto del corazón y del trato y del proceso de relacionamiento de Dios de corazón a corazón. Porque ese es el trato de Dios con el hombre. El trato de Dios con el hombre es un trato de corazón a corazón. Dios muestra su amor enviando a Cristo, y desde el amor de su corazón Dios está buscando tratar con el nuestro. Yo empecé a pensar, porque mirando la historia de mi vida, mirando la palabra, ¿cuáles podrían ser las señales de un corazón endurecido por la incredulidad? Anoté 5. Y le voy a dar los textos bíblicos, porque si los leo estamos hasta el día del juicio a las 9 de la noche. Número 1. Indiferencia en la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, verso número 14 y verso 15. Número 2. Resistencia al arrepentimiento. Proverbios capítulo 28, verso número 14. Número 3. Poca disposición para obedecer a Dios. Éxodo capítulo 7, verso número 13. Número 4. Frialdad en nuestra adoración y devoción a Dios. Escuche esto. El vivir una vida sin cuidar nuestro corazón de la incredulidad tiene la capacidad de introducirnos a nosotros a lo que yo le llamé un endurecimiento progresivo. Y el endurecimiento progresivo es lo siguiente: es la manera en la que présteme atención, la manera en la que esta incredulidad me lleva a tomar muchas pequeñas decisiones erradas que terminan aportando al endurecimiento general de mi corazón. ¿Hace sentido eso o no? Es la manera en la que yo estoy viviendo en incredulidad a Dios, y eso genera en mí una tendencia de tomar malas decisiones, porque estoy tratando de vivir la vida como me da la gana, lejos de obedecer a Dios,
lejos de vivir una vida de obediencia, lejos de llevar mi vida al orden, y eso me lleva a seguir tomando decisiones. Una decisión errada tras una decisión errada, tras una decisión errada. No estás salado, estás viviendo como un enemigo de Dios. No es que tú sales de una para meterte en otra. Es que tú no avanzas a entender que la guerra espiritual que está ocurriendo alrededor tuyo es para contaminar ese corazón y terminar de endurecerlo en contra de Dios por completo. Es que la inasertividad de la vida, lo que está buscando el enemigo con eso es seguir aportando a tu incredulidad. ¿Hace sentido o no? Yo he estado en esos momentos de la vida donde ocurrió algo en mi vida que me generó incredulidad. Eso me puso rebelde contra Dios. Esa rebeldía me hizo murmurar en contra de Dios. Y ahora estoy yo haciendo las cosas como me da la gana. Y todo lo que pasó después de ahí fue error tras error, tras error, tras error. Y cada uno de esos pequeños errores iba aportando a que mi corazón se pusiera cada vez más duro, cada vez más incrédulo, cada vez más rebelde. ¿Alguien está aquí o no? Y la razón por la que Dios está buscando interceptarte antes de que llegues al estado catatónico donde tu corazón está completamente endurecido es porque para salir del estado total del endurecimiento del corazón, de la única manera que Dios hace eso es rompiéndote el corazón. Pastor, ¿qué hago yo? Hay algunos que están diciendo: pastor, yo tengo el corazón roto. Dale, Dios te está salvando. Voy a repetir eso. Si tú eres de los que llegó porque Dios te rompió el corazón, te está salvando Dios para que tú puedas cumplir el propósito de Dios. Porque no hay forma de servir a alguien. ¿Está aquí o no? No hay forma de servir a Dios con un corazón de piedra. Porque todo lo que Dios va a pretender que tú hagas necesita de tu corazón. Si tú tienes un ministerio, tu ministerio va a necesitar tu corazón. Si tú tienes un llamado, tu llamado va a necesitar tu corazón. Si tú tienes familia, tu familia va a necesitar tu corazón. Si tú tienes sueños en el futuro, esos sueños van a necesitar tu corazón. Y si Dios te va a romper el corazón, es porque Dios está salvando el resto de los años de la historia de tu vida para que tú puedas cumplir los propósitos que obedecen a los intereses de Dios. Yo estoy hablando esto como un experto. Y le estoy hablando como un experto porque me tocó a mí. Yo lo entiendo ahora. Yo le decía a alguien hoy: ¿tú sabes cómo Dios brega con eso? Es baratando a esa gente. Porque Dios tiene un compromiso serio contigo. Y Dios no va a permitir que ni tú mismo dañes el plan que escribió Él acerca de la vida tuya. Y si Dios te tiene que romper para convertirte en otra persona, para que tú no eches a perder su plan y Él no quedar como mentiroso, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que tú llegues a donde Dios dijo que hello. Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que tú llegues a haber cumplido las cosas que habló Dios acerca de tu vida. Porque Dios no es mentiroso. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios obedece a los intereses de ese Dios. Pastor, ¿qué hago yo? Si yo siento que han ocurrido cosas en mi vida que han generado un nivel alto de incredulidad, que ha llevado mi corazón al endurecimiento. Número 1, reconoce tu necesidad de Dios con humildad.
Salmos capítulo número 51. Vaya conmigo que yo no estoy hablando de ChatGPT, estoy hablando de la Biblia. Salmo capítulo 51. Verso número 10. Si usted no ha leído este salmo, yo le recomiendo que lo haga. Este es David diciéndole a Dios. Salmo 51, verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. La petición de David es la petición por la recuperación de la sensibilidad de su corazón. Pero la manera en la que David asume eso, después de un proceso catastrófico que lo ha llevado decisión tras decisión. ¿Alguien está aquí o no? David miró por la ventana y vio a la mujer de otro tipo, y de ahí para allá, decisión tras decisión, pequeño movimiento tras pequeño movimiento. Todo lo que David comenzó a hacer comenzó a aportar a su rebeldía contra Dios. Y ahora David abre los ojos para darse cuenta que el corazón que él tenía no lo tiene ya en el pecho. Y entra en un proceso de arrepentimiento y le dice: Dios, crea en mí un corazón limpio. Trabaja con el estado de mi corazón. Devuélveme la sensibilidad del corazón. Pero escuche esto, por favor. La manera en la que David hace eso es reconociendo con humildad que eso que él necesita, quien lo tiene es Dios. David no está diciendo: Señor, ayúdame a crear un corazón. No, David está diciendo: el corazón que yo necesito lo tienes tú. Yo necesito que tú me lo des. Número 2. Sensibilidad a la palabra de Dios. Hebreos capítulo número 4. Tienes que hacerte sensible a la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios está buscando cambiar tu mente. Escúchame, y si esa palabra te cambia tu mente, escucha esto: el ser humano es el resultado de lo que piensa. El libro de los Salmos dice: como el hombre piensa, así es. La psicología lo descubrió mucho después. Pero la vida del ser humano está permeada por los patrones de pensamiento que obedecen al manejo del ser humano. En resumidas cuentas, si Dios quiere cambiarte la mente, es porque Dios quiere cambiarte la vida. Porque si la vida es el resultado de lo que yo pienso, y Dios está buscando transformar mis pensamientos a través de su palabra, es porque si Dios me cambia la mente, mi vida va a cambiar. Hebreos capítulo número 4, verso número 12 dice lo siguiente: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra que tiene poder está buscando llevarme a mí a recuperar mi sensibilidad. ¿Cómo se hace eso? Leyendo la palabra, meditando en la palabra. Míreme, aplicando la palabra. Porque los evangélicos aquí no, yo espero, ¿verdad? Porque si no voy a sentir que he perdido 6 años de mi vida hablando boberías aquí. Pero los evangélicos leen la Biblia como leer Don Quijote de la Mancha, como leer Twilight. La invitación, escúchame,
No estamos hablando de un libro, estamos hablando de la palabra santa, del Dios que creó los cielos y la tierra por el poder de esa palabra. Estamos hablando de una palabra que tiene el poder para crear cosas y para destruir cosas, para plantar cosas y para arrancar cosas. ¿Alguien está aquí o no? Estamos hablando de la palabra escrita del Dios Todopoderoso. No es leer la palabra, es aplicar esa palabra. Porque si tú la lees, como leer cualquier libro, ay, mira qué chévere, ay, qué lindo, qué chévere. Y tú no tomas tiempo para asimilar el hecho de que lo que Dios te está hablando tiene que ver contigo. Y que Dios te está hablando esto con la intención de trabajar contigo para que tú pongas por obra esa palabra. La única manera en la que nosotros podemos entender los intereses divinos es si nosotros leemos, meditamos y aplicamos su palabra. Déjame hacerte esta pregunta. ¿De qué te está hablando Dios últimamente? Pastor, Dios no me está hablando de nada. Voy a hacer un llamado a salvación al final. La gente que tiene el Espíritu Santo por dentro, el Espíritu Santo está tratando con ellos todo el tiempo. Porque esa es la asignación del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Revelar a Cristo. Y ese proceso de revelación de Cristo va a matarte a ti para que Cristo viva dentro. ¿De qué Dios te está hablando últimamente? Eso no es para que escribas una reflexión en Facebook. Eso es para que lo vivas. Dios no te lo está hablando para que mandes un mensajito en cadena el lunes a las 8 de la mañana. Dios te está hablando de eso para que lo vivas. Para que entiendas que el Espíritu de Dios se te metió por dentro para hacer que eso que Dios está buscando que tú entiendas se vuelva una realidad en tu vida. Número 3. ¿Cómo se responde a la voz de Dios cuando ya nosotros hemos sido introducidos? Cuando ya las circunstancias de la vida nos han endurecido un poco el alma. Todavía no se me ha perdido todo, pero yo sé que yo no soy como yo era antes. ¿Alguien está aquí o no? Yo sé que yo no he perdido toda la fe, pero tiene que convencerme. ¿Alguien está aquí o no? No estoy allá, pero tampoco estoy en el otro sitio. Número 3. Forzando. Ay, Dios, ayuda a este pueblo, Padre. Un corazón enseñable y obediente. ¿Tú escuchaste la palabra que yo usé al principio? Forzando. Hebreos capítulo 3, verso número 13, que lo leí ahorita, está exhortando. El escritor a los hebreos dice: exhorta los unos a los otros para que no se les endurezca el corazón. A mí me ha costado mucho esa parte, bien chévere. Porque los que somos orgullosos y autosuficientes y luchamos con el orgullo y la autosuficiencia, tener un corazón enseñable no es como una cosa muy fácil. Porque los autosuficientes nos creemos que no lo sabemos todo. Hágase el espiritual si le conviene ahora. Porque los autosuficientes creemos que la razón por la que yo estoy aquí es porque yo estoy capacitado en todo. Y callarme la boca y aprender de otros, y callarme la boca y someterme a otros, eso es difícil. Número 4 y último. ¿Cómo se responde? Con un arrepentimiento genuino y constante. Hay una gran diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Hay muchos cristianos que lo que viven es con remordimiento. La diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento
es que el arrepentimiento genera conversión. Que un arrepentimiento genuino nos cambia de dirección. Si tú viniste y lloraste y pasaste al frente llorando, pero eso no generó en ti la necesidad de un cambio radical, tú no estás arrepentido. Tú estás manejando el remordimiento. Son 65 pesitos la hora que cuesta el psicólogo, mi amor. Baratito. Y tienes que lidiar con ese asunto. Porque el remordimiento no es una obra del Espíritu Santo. El arrepentimiento sí. Porque el arrepentimiento genera conversión. Lo que hace ese arrepentimiento es que me hace dar un giro de 180 grados y decir, espérate, por aquí no es por aquí. Y yo le doy la espalda a lo que yo solía vivir y comienzo a dejar que Dios me enseñe cuál es el camino por el que yo debo andar ahora. Y de esa manera yo vivo con un corazón sensibilizado. Señores, cuidar el corazón es un asunto de la vida entera. Y tú no cuidas el corazón viviendo desde el trauma. Tú no cuidas el corazón viviendo desde la falta de perdón. Tú no cuidas el corazón generalizando. Tú cuidas el corazón sometiendo ese corazón a la mano poderosa de Dios, buscando que los procesos de tu vida no comprometan tu fe y dejando a Dios ser Dios. Cierro. Hubo un día que yo me prometí a mí mismo. No fue un asunto místico, ni fue un asunto espiritual, fue un asunto personal. Yo me prometí a mí mismo que yo no me podía permitir volver a caer en ese estado. Si mi corazón no va a ser sensible a la voz de Dios, yo no puedo estar en un altar. Si mi corazón no va a ser sensible a la corrección de Dios, yo no puedo estar en el altar. Porque yo necesito de Dios. Si mi corazón no va a ser sensible, yo creo que yo he hablado de esto antes. Mi proceso ha sido bien largo porque yo he sido bien terco. Súper terco. El año pasado, el Señor me dio una serie para yo predicar aquí, llamada Heridas. Esa es la serie de la película del terror. Todo el que está en Revival sabe que cuando yo meto en julio la serie de Heridas, es que el Espíritu Santo nos va a meter los botones en los traumas feos. Y el Espíritu Santo comenzó a hablar a mi corazón acerca del perdón. Y mientras yo me estoy preparando en casa para predicar, el Espíritu Santo me trae a memoria cosas que ocurrieron en mi vida hace 10 años atrás, 12 años atrás. No cosas que me hicieron, porque a nosotros nos encanta cantarnos de víctima con las rosas de Guadalupe y los violines de fondo. Y cuando hablamos de estos temas, todo el mundo se hace la víctima y todo es lo que te hacen, lo que me hicieron, lo que yo viví. Y a nosotros se nos olvida bien brutal que hay otras historias que yo no cuento, hay otros testimonios de los que yo no hablo, porque en eso el victimario soy yo. Hello. Parece piedra, pero es maná. El Espíritu Santo empezó a hablar a mi corazón. De que yo tenía que
buscar el perdón de alguien a quien yo solía amar, pero ya no amo más. Cuando el Señor empezó a hablar a mi corazón acerca de eso, yo dije, eso está bien apretado. Yo no hablo con esa persona. Yo ni tan siquiera sé si el número de teléfono que yo te... ¿Qué clase de papelón? Yo venía guiando a predicar y lo único que yo pensaba era, ¿qué clase de papelón? ¿Tú te imaginas que yo me ponga a mandar un mensaje de texto 10 años después? ¿Tú puedes imaginarte ese papelón? Y el Espíritu Santo tratando conmigo. Y el Espíritu Santo tratando conmigo. Y el Espíritu Santo tratando conmigo. Hasta que no pude más pelear con el Señor. Ignoré todas las excusas que mi propia mente me estaba haciendo para no obedecer a Dios. Y dije, bueno, yo no sé si es el número, pero yo puedo llamar a fulano que sí sabe si ese es el número y pedirle, mándame el número de fulano para yo. Y le pedí, mire, envíame el número. Tú te vas a comunicar. No preguntes nada. Mándame el número y ya. No vamos a tener una conversación de esto. Pedraza, ¿tú estás seguro? Claro que no. Manda el número. Empecé a escribir y a borrar. Escribir y a borrar. Mi mente me dijo, no llames porque no tienes evidencia. Escribe. ¿Alguien está aquí o no? Porque yo estoy tratando de obedecer a Dios, pero yo tengo una lucha dentro de mí. Escribí un mensaje de esos que decía read more 3 veces. Read more, read more, read more. Empecé ese mensaje diciendo, hola, yo estoy seguro que yo soy la última persona de quien tú esperas recibir un mensaje hoy. Pero iba de camino a la iglesia, el Espíritu Santo me está hablando del tema del perdón. No te estoy hablando de esto para que tengamos una conversación. Simplemente no quiero abrir canales de comunicación. No necesitamos ser amigos, eso está bien. Lo único que necesito es decirte esto. Y empecé a escribir. No con ese perdón de embuste de si en algo yo te ofendí. Yo sé lo que yo ofendí. Yo hice la listita una por una. Yo sé que yo hice esto, que yo dije esto, que yo no hice esto. No con esa bobería. Si en algo yo te he fallado, perdón. Vamos, si tú entras en una experiencia de perdón, vístete de honestidad o mejor pichean, ¿verdad? Déjalo así. A Jehová que reparta suerte. Automáticamente envié ese mensaje y puse el teléfono en modo avión. Y dije, no estamos para eso hoy. Mañana, hoy no. Muchas emociones por hoy, mucha bregadera de Dios por hoy. Hoy no vamos a escribir, hoy no vamos a conversar, hoy lo vamos a dejar aquí. Tú me puedes creer una cosa. Tú me puedes creer que el tipo que jura que se sanó puso el teléfono en modo avión y empecé llora y llora. Y los que me han escuchado llorar encima de que yo lloro feo, no paro. Ese día descubrí que mi corazón estaba endurecido y como yo me había acostumbrado a la nueva consistencia de mi corazón, esa dureza se había hecho imperceptible para mí. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y empecé a llorar diciéndole, Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ser un tipo con un corazón de piedra. Al otro día, a las 6 de la mañana, quité el teléfono en modo avión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La primera notificación que me llega a las 6 de la mañana
Es la respuesta de mi bendito mensaje. Me empezaron a sudar las manos, el corazón se me aceleró bien brutal y yo empecé a decirme a mí mismo: tienes que prepararte para lo que sea. Si te tiran 3 peñonazos, esto te lo buscaste tú. Tú sabes, yo empecé a preparar mi mente para leer, porque yo estaba casi seguro que yo iba a darle a ese mensaje y yo iba a salir con emotional damage automáticamente. Yo dije, yo salgo de aquí para el psicólogo obligado. Ese día descubrí que cuando Dios está trabajando con el corazón, Dios trabaja con ese corazón para preservarlo en sanidad. Y al mismo tiempo que Dios estaba trabajando con este corazón, Dios estaba trabajando con aquel corazón. Yo no lo sabía. Cuando yo leí, yo no puedo creer que tú me estés, yo dije, ay Dios mío, ¿por qué yo hice esto? Hace 4 días, Pedraza, yo soñé contigo. El Espíritu Santo tiene un sentido del humor. Él es tan simpático. Y yo le dije al Señor, si tú estás buscando arreglar esto, tú vas a tener que bregar con Pedraza, porque tú sabes cómo es ese tipo. Y si yo lo busco, Pedraza me va a salir con 4 piedras en las manos y me va a acabar. Tú tienes que tocar a Pedraza y Pedraza tiene que escribirme a mí. ¿Y tú qué me escribes hoy? Escucha esto. Dios, todo el asunto de Dios contigo tiene que ver contigo, con tu corazón y con el estado de ese corazón. Lo que sea que Dios te está pidiendo, dáselo. A lo que sea que Dios te está invitando, obedécelo. Recuperé a mis amigos de 10 años atrás, que por 10 años estuvimos distanciados por mi orgullo. Y ahora es como si no hubiese pasado nada. Ahora tengo amigos, amigas, sobrinos, sobrimascotas. ¿Quién está aquí o no? La invitación del Espíritu Santo para nosotros hoy es que nosotros manejemos el corazón con cuidado y que entendamos de una vez que tú no sabes más que Dios acerca del resultado de tu vida. Y que aunque hay veces que es complicado recuperar el estado del corazón, tú tienes que dejar que Dios trabaje con tu corazón. Porque si tú no te das la oportunidad de permitirle a Dios trabajar con tu corazón y tu corazón se endurece por completo, Dios te va a romper el corazón. Y lo que va a pretender Dios con esa ruptura de corazón es ponerte otro corazón. De eso yo voy a hablar el domingo. Mi mensaje del domingo se titula Trasplante de corazón. Y el Espíritu Santo nos está invitando a no llegar hasta allá y decirle al Señor, si tú puedes meterme las manos ahora, yo no quiero que esto siga empeorando dentro de mí. Yo no quiero que esto genere una raíz de amargura en mi corazón. Yo estoy tratando de sanarme, por favor. Yo necesito que lo que tú has comenzado en mí, tú lo perfecciones. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada hoy, el equipo pastoral en el altar esta noche. Cierro. Hoy voy a orar por aquellas personas que me dicen, pastor, esta palabra
Yo no quiero que esto empeore. Se me hace difícil, me cuesta. Lucho por dentro, tengo una batalla mental, tengo una guerra emocional. Quisiera que fuera más fácil, pero no lo es. Pero yo siento que con el tiempo este daño, este golpe de muerte que el enemigo me hizo a mí para generarme un daño, con el tiempo ha seguido poco a poco ganando terreno, ganando terreno, ganando terreno. Y yo quiero ponerle un detente a eso hoy. Y yo voy a abrir el altar en los próximos minutos a la cuenta de 3. Para gente que me dice: pastor, yo no le voy a dar más lugar al enemigo en mi corazón. Yo voy a ponerle un detente a esto. Porque yo no quiero que el enemigo siga ganando terreno en mi confianza, siga ganando terreno en mi fe, siga ganando terreno en la manera en la que yo amo a la gente, siga ganando terreno en la manera en la que yo perdono a la gente. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada esta noche. Y a la cuenta de 3, si hay alguien que me dice: pastor, esta palabra es para mí. Porque yo quiero cuidar mi corazón. Se me ha hecho muy difícil llegar hasta aquí. Y yo no quiero que la obra que el Señor comenzó en mi vida se pierda. Yo quiero que siga avanzando. 1, 2, 3, si hay alguien, salga de ahí de donde está corriendo y venga al altar esta noche. Rápido. Rápido, venga sin temor. Alguien que diga: yo tengo que cuidarme el corazón. Yo no voy a permitir que el enemigo siga dañándome el corazón. Yo no voy a permitir que esto dentro de mi corazón siga creciendo. Yo quiero que Dios me arranque esas raíces que quieren crecer en mi corazón. Esas raíces de falta de perdón. Esas raíces de abandono. Esas raíces de odio. Esas raíces de ira. Yo necesito que Dios me arranque eso del alma, que me lo arranque de adentro. Yo no quiero que eso siga creciendo dentro de mí, porque eso va a dañar lo que Dios ha estado haciendo en mi vida. Y Dios no me trajo hasta aquí, hasta este momento en mi vida, hasta esta etapa en mi vida. Dios no me ha traído hasta este momento para que todo se eche a perder. Yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer. Alguien que diga: pastor, yo tengo que adelantarme a la trampa del diablo. Yo tengo que adelantarme a la mentira del enemigo. Solo tú